Una vecina joven y guapa abrió una tienda en el barrio. Eso no se puede tolerar. Voy a reunirme con las demás vecinas para obligarla a cerrar, luego nuestros esposos van a intentar coquetearle. Llevo 10 años de matrimonio sosteniendo mi hogar sobre bases firmes porque entiendo una verdad que muchas mujeres prefieren ignorar: los hombres son influenciables por naturaleza y carecen de malicia para detectar el peligro. Desde el primer año en que Pablo, mi esposo, y yo nos casamos, asumí la responsabilidad de vigilar cada detalle de nuestra rutina para evitar que factores externos arruinaran nuestra estabilidad. Para mí, el amor verdadero no se basa en una confianza ciega y descuidada, sino en la supervisión constante y en la disciplina preventiva. Durante una década entera me encargué de coordinar los horarios, monitorear los traslados y mantener nuestra vida conyugal libre de tentaciones innecesarias. Gracias a esa dedicación absoluta construimos una vida tranquila, ordenada y protegida de cualquier amenaza externa. Mi método siempre ha sido impecable y estrictamente preventivo para no dejar ningún margen de error. Todos los días reviso el kilometraje del auto de Pablo en cuanto entra al garaje para asegurarme de que no existan desvíos inexplicables entre su oficina y nuestra casa. También cotejo las aplicaciones bancarias y cada recibo de compra al centavo, no por avaricia, sino para garantizar que ningún gasto no autorizado oculte intenciones sospechosas. Él siempre supo que mis ojos estaban sobre sus movimientos y, aunque a veces ponía mala cara, aceptaba las reglas porque entendía que mi único objetivo era blindar a nuestra familia. Mantener a un hombre bajo un cerco de control razonable es la única garantía de que los compromisos matrimoniales se cumplan a largo plazo. Vivíamos en una calle sumamente pacífica, un vecindario tradicional donde todas las familias nos conocemos desde hace años y el orden nunca se alteraba. No había sobresaltos, el tránsito era predecible y la tranquilidad de nuestras aceras parecía garantizada para siempre. Sin embargo, esa armonía que tanto esfuerzo me costó preservar se vino abajo cuando el local comercial de la esquina, que llevaba años desocupado, fue alquilado inesperadamente. Nadie en la junta vecinal fue consultado antes de que una extraña se instalara en medio de nuestra zona residencial. Desde que vi llegar los primeros camiones de mudanza supe que la calma de nuestra cuadra estaba bajo un riesgo inminente. La responsable de esta invasión fue Gabriela, una mujer joven y excesivamente arreglada que decidió montar una tienda de abarrotes finos y cafetería gourmet. Desde el primer día noté que su presencia desentonaba por completo con la sobriedad del barrio debido a su forma llamativa de vestir y su trato demasiado coqueto con cualquiera que pasara por su puerta. No era simplemente un comercio para vender productos cotidianos, sino un punto de encuentro pensado para captar miradas y atraer la atención masculina. Una mujer soltera y atractiva detrás de un mostrador en una esquina estratégica representaba una provocación abierta para la tranquilidad de todos los hogares cercanos. Mis alarmas se encendieron de inmediato porque conozco perfectamente cómo operan este tipo de distracciones en los hombres casados. La confirmación de mis peores temores llegó una tarde de martes mientras yo vigilaba la calle desde la ventana de mi sala. Vi a Pablo regresar caminando del trabajo y, justo al llegar a la esquina, se detuvo durante unos largos e intolerables segundos a mirar la marquesina recién instalada de la tienda. No fue una mirada casual ni distraída, fue una pausa deliberada para contemplar el negocio y a la mujer que acomodaba productos en la vitrina. Ese simple gesto bastó para encender mi instinto protector y confirmar que la tentación ya estaba haciendo efecto en mi propio marido. No podía permitir que un matrimonio de 10 años comenzara a tambalearse por culpa de una desconocida que pretendía convertir nuestra calle en su pasarela personal. En cuanto Pablo abrió la puerta principal, lo confronté de inmediato para exigirle explicaciones sobre su comportamiento en la acera. Le prohibí terminantemente volver a caminar por esa vereda y le tracé una ruta alternativa mucho más larga para que volviera del trabajo sin pasar frente a ese negocio. Pablo me miró con incredulidad, intentó justificar que solo leía el letrero del café y me dijo que estaba exagerando una tontería sin importancia. Su actitud defensiva solo me demostró lo vulnerable que era y la urgencia de actuar con mano dura para evitar una catástrofe mayor. Para asegurarme de que no fuera una orden vacía, le advertí que revisaría minuciosamente sus tiempos de llegada con reloj en mano todos los días. Comprendí que encerrar a Pablo en una burbuja no resolvería el problema de fondo mientras ese local siguiera funcionando en la esquina. La amenaza afectaba a todas las familias de la cuadra, así que decidí contactar a Marta, mi vecina más cercana, para alertarla sobre el peligro que corrían nuestros hogares. Le expliqué con lujo de detalles cómo la presencia de Gabriela alteraría la fidelidad de nuestros maridos y destruiría la paz que habíamos construido durante años. Marta se mostró titubeante, me dijo que solo era una tienda de víveres finos y sugirió que no me precipitara antes de conocer mejor a la nueva inquilina. Esa debilidad de carácter me enfureció, convenciéndome de que si las demás mujeres no tenían la valentía de defender a sus familias, yo tendría que tomar el liderazgo absoluto. Sin perder tiempo, convoqué a una reunión de emergencia en mi propia sala e invité a las principales vecinas de la cuadra para fijar una postura firme.
Pasé toda la tarde preparando café y organizando mis argumentos para demostrarles que la única solución viable era declarar un boicot económico implacable contra el establecimiento. Mi plan era sencillo y contundente: ninguna familia del barrio compraría un solo producto en esa tienda, ahogándola financieramente hasta obligar a Gabriela a quebrar y cerrar el local en cuestión de semanas. Les advertí que si permitíamos que el negocio prosperara, nuestros esposos terminarían inventando cualquier pretexto para ir a coquetearle a la recién llegada todos los días. Estaba en medio de mi discurso más apasionado, explicándoles a las presentes cómo coordinar el cerco comercial, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Pablo entró a la sala antes de lo previsto, escuchó mis instrucciones sobre el boicot y su rostro se transformó en una mueca de fastidio e indignación total. Frente a todas las invitadas, me recriminó en voz alta, acusándome de montar un circo vergonzoso y ridículo por el simple hecho de que alguien abriera una cafetería en la esquina. Dijo que mis celos estaban llegando a un nivel enfermizo y que estaba incomodando a todo el vecindario con paranoia sin ningún fundamento real. La humillación que sentí al ser desautorizada en mi propia casa por el hombre al que intentaba proteger fue monumental. Me levanté indignada y le grité delante de todas que un hombre ingenuo y confiado necesita obligatoriamente a una esposa con ojos en la espalda para evitar que destruya su patrimonio. Las vecinas, asustadas por la intensidad de la discusión, comenzaron a levantarse de sus asientos con pretextos apresurados y abandonaron mi sala dejándome con las palabras en la boca. En lugar de unirse a una causa justa para defender sus propios matrimonios, prefirieron huir con cobardía y dejarme sola enfrentando el conflicto. La confrontación entre Pablo y yo se volvió insostenible en cuanto la última vecina cerró la puerta de la calle. Me acusó de estar perdiendo el juicio, me reprochó el control que siempre he ejercido sobre sus pasos y afirmó que mi obsesión por vigilarlo estaba asfixiando nuestra convivencia diaria. Yo me mantuve firme, recordándole que cada una de mis reglas nos había mantenido a salvo de errores del pasado y que su deber era respaldar a su esposa por encima de cualquier negocio ajeno. Sus palabras estaban cargadas de ingratitud hacia la mujer que ha dedicado 10 años enteros a velar por su bienestar y su reputación. Sin darme opción a replicar, Pablo agarró sus almohadas y se encerró en la habitación de huéspedes, dejando en claro que no pensaba compartir la cama conmigo esa noche. Me quedé sola en la sala, rodeada de tazas a medio terminar, procesando la injusticia de ser tratada como una villana cuando mi único pecado había sido prevenir una desgracia. Es doloroso comprobar que las personas más cercanas son incapaces de valorar los sacrificios que una hace por mantener la estabilidad del hogar. Aún así, mientras limpiaba la mesa, me prometí que no daría un solo paso atrás, porque una verdadera esposa nunca abandona la guardia ante una amenaza evidente. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: ¿en serio le revisas el odómetro del auto todos los días para calcular cuántos metros avanzó desde su trabajo? Deberías avisarnos si también le cronometras los minutos exactos que pasa en el baño o si mides el desgaste de sus suelas para que no dé pasos de más. Respuesta de la OPE: llevar un registro estricto del kilometraje es simple disciplina doméstica básica para evitar que un hombre tome rutas innecesarias que pongan en riesgo su matrimonio. Las mujeres que no supervisan los vehículos de sus esposos son las primeras en llorar cuando descubren sorpresas desagradables en sus vidas. Usuario anónimo 2 dice: pensar que una tienda de café gourmet y abarrotes en la esquina es un plan maestro para robarse a los maridos del barrio es de una paranoia insólita. Por favor, solo es una mujer intentando ganarse la vida vendiendo granos tostados, no una destructora de hogares. Respuesta de la OPE: tu comentario peca de una ingenuidad alarmante sobre cómo funciona la realidad en los vecindarios residenciales. Una mujer soltera no alquila un local comercial en una zona familiar por casualidad, siempre existen segundas intenciones detrás de esas fachadas llamativas. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que Pablo decidió encerrarse en el cuarto de huéspedes y el ambiente dentro de la casa no ha hecho más que congelarse. A pesar de su silencio y de sus miradas evasivas cada vez que nos cruzamos en el pasillo, yo no podía permitirme bajar la guardia ni un solo segundo. Creé de inmediato un grupo privado de mensajería con varias mujeres de la cuadra para coordinar turnos de vigilancia desde nuestras ventanas y registrar quienes entraban a la tienda de Gabriela. Aunque muchas de ellas leían los mensajes y apenas respondían con evasivas, yo asumí la responsabilidad de monitorear la esquina durante la mayor parte del día. Mi prioridad seguía siendo evitar que la imprudencia de mi esposo lo pusiera en bandeja de plata frente a esa mujer. El martes por la mañana, la tensión acumulada encontró su punto de quiebre definitivo por un descuido doméstico. Pablo entró a la cocina temprano para prepararse el desayuno y descubrió que el frasco de café en la despensa estaba completamente vacío. En lugar de esperar pacientemente a que yo hiciera las compras semanales del supermercado como siempre lo he hecho, tomó sus llaves con un descaro absoluto y salió directamente hacia la calle. Me asomé al balcón de inmediato y vi con horror cómo caminaba a paso firme hacia la esquina, ignorando por completo el desvío que le había impuesto días atrás. Mi corazón se aceleró al ver la facilidad con la que desafiaba mi autoridad por un simple capricho matutino.
Desde la barandilla de mi terraza lo observé llegar al local comercial, empujar la puerta de vidrio y colocarse frente al mostrador. Lo que terminó de desatar mi furia fue ver cómo saludaba con una sonrisa cordial a Gabriela, quien lo atendía con una amabilidad exagerada mientras le entregaba un paquete recién empacado. No pude tolerar semejante falta de respeto hacia nuestro matrimonio ocurriendo a escasos metros de mi propia casa. Bajé las escaleras a toda velocidad, casi tropezando en los escalones, impulsada por la necesidad imperiosa de frenar esa traición antes de que fuera demasiado tarde. Crucé la calle sin mirar el tráfico, decidida a poner un límite definitivo en ese mismo instante. Entré a la tienda como un torbellino, justo cuando Pablo guardaba su billetera y tomaba la bolsa de granos tostados sobre el mostrador. Sin mediar palabra ni pedir permiso, le arrebaté el paquete de las manos con un tirón violento que lo dejó paralizado del asombro. Salí de vuelta a la acera a paso firme, me acerqué a la rejilla de la alcantarilla municipal y vacié todo el contenido del café en el desagüe frente a la mirada atónita de los transeúntes. Mientras los granos caían por la rendija, me di la media vuelta para encarar a Gabriela y le grité a todo pulmón que era una descarada sin principios cuyo único propósito en este barrio era destruir hogares ajenos. El escándalo fue tan estruendoso que varias ventanas de las casas vecinas se abrieron de golpe para enterarse de lo que ocurría. Gabriela se quedó detrás del mostrador con los ojos muy abiertos, incapaz de articular palabra ante la contundencia de mi reclamo público. Pablo salió de la tienda pálido de la vergüenza, con las manos temblorosas y una expresión de humillación absoluta grabada en el rostro. Cuando intenté tomarlo del brazo para obligarlo a regresar a la casa y exigirle una disculpa, él me apartó bruscamente con un movimiento seco y firme. No pronunció una sola palabra para defenderse, caminó en silencio hacia su auto estacionado, encendió el motor y se marchó al trabajo a toda velocidad. Verlo huir de esa manera solo confirmó mi teoría de que la culpa lo estaba carcomiendo por haber roto su promesa. Me quedé de pie en la banqueta, con la bolsa vacía en las manos, asegurándome de que todos los vecinos que observaban desde sus balcones entendieran que yo no iba a tolerar ninguna falta de respeto. Una mujer digna debe marcar el territorio y dejar claro que las provocaciones tienen consecuencias inmediatas en este vecindario. Regresé a mi casa con la cabeza en alto, convencida de que el acto de arrojar el café había sido un golpe de autoridad necesario para salvar la honra de mi matrimonio. A pesar de mi victoria moral en la calle, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que Pablo volviera a cometer otra imprudencia similar. Necesitaba un mecanismo formal y definitivo que erradicara la fuente del problema de raíz para devolverle la tranquilidad a la comunidad. Me senté en mi escritorio y pasé el resto de la mañana redactando una queja formal dirigida a la junta directiva del barrio y a las autoridades municipales. En el documento expuse detalladamente que el negocio de Gabriela generaba ruidos molestos, alteraba el orden público y no cumplía con los estándares de convivencia residencial. Para darle un peso contundente a la denuncia y asegurar que las autoridades actuaran de inmediato, decidí que el reclamo no podía figurar únicamente bajo mi nombre. Agregué los nombres completos y números de identificación de Marta y de otras 3 vecinas de la cuadra en el pie de página del documento. Sabía perfectamente que ellas pensaban exactamente lo mismo que yo respecto a la tienda, aunque su timidez les impidiera firmar abiertamente por temor a represalias sociales. Estaba actuando como su portavoz natural, canalizando el descontento colectivo en un trámite administrativo que beneficiaría a todos por igual. Por la tarde acudí a la oficina de la Junta Barrial para entregar la solicitud formal de revocación del permiso de apertura del negocio. La secretaria recibió el expediente con seriedad, selló la copia de recibido y me aseguró que revisarían el caso con prioridad debido a la cantidad de firmas vecinales que respaldaban la queja. Salí de allí sintiendo que finalmente las piezas estaban encajando a mi favor y que muy pronto veríamos cerrado ese local de una vez por todas. La ley y las normas comunitarias existen precisamente para proteger a las familias decentes de perturbaciones indeseadas. Al regresar a casa, Pablo ya había vuelto del trabajo, pero la distancia entre nosotros se había transformado en un abismo gélido. Ni siquiera me dirigió la mirada cuando entré a la cocina, simplemente preparó algo rápido de cenar y se encerró de nuevo en el cuarto de huéspedes con seguro en la puerta. Traté de hablarle a través de la madera para explicarle que todo lo que hice fue para cuidarlo de sí mismo, pero solo obtuve un silencio sepulcral por respuesta. Su terquedad me parecía una falta de madurez intolerable para un hombre de su edad y trayectoria. Esa noche me acosté en nuestra habitación matrimonial con la tranquilidad de haber hecho todo lo humanamente posible por defender mi hogar. El costo de ser una mujer decidida es que los demás muchas veces no comprenden la magnitud de los sacrificios que una debe asumir. Si Pablo no era capaz de agradecer que yo diera la cara por él frente a la tentación, el tiempo se encargaría de darle la razón a mis métodos. Mañana las autoridades harían su trabajo y Gabriela entendería que este vecindario tiene dueñas que no se dejan intimidar por apariencias engañosas. Sin embargo, antes de quedarme dormida, un mensaje de texto de Marta apareció en la pantalla de mi celular preguntándome con cierta alarma por qué el presidente de la Junta la había llamado para confirmar los datos de una queja vecinal.
Apagué el teléfono sin responder para no lidiar con sus dudas nocturnas ni con su falta de temple en momentos decisivos. Marta siempre ha sido demasiado blanda para los asuntos importantes, pero confiaba en que sabría guardar la compostura cuando las autoridades visitaran la tienda. La verdad siempre prevalece cuando se actúa con la convicción de mantener el orden intacto. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: pobre Pablo, de verdad qué nivel de humillación tan innecesario tuvo que soportar frente a toda la cuadra. El hombre solo quería tomarse un café para empezar su jornada laboral y terminaste montando un espectáculo patético tirándole la comida a la alcantarilla. Respuesta de la OP: tirar 4 míseros dólares de café tostado fue una medida correctiva indispensable para hacer respetar mi autoridad matrimonial. Mi esposo sabía perfectamente que tenía prohibido acercarse a esa mujer y quien rompe las reglas debe asumir las consecuencias de sus actos. Usuario anónimo 2 dice: falsificar las firmas y usar los datos de tus vecinas en una queja administrativa formal es un delito grave que te va a reventar en la cara muy pronto. No puedes poner los nombres de otras personas en documentos oficiales solo porque tú crees saber lo que ellas piensan. Respuesta de la OP: incluir sus nombres fue una simple formalidad representativa para expresar el malestar que todas sienten pero no se atreven a declarar por pura timidez. Yo soy la única mujer en esta cuadra con el valor suficiente para liderar los trámites que protegen a nuestras familias. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde los incidentes del café y la situación, lejos de solucionarse, tomó un giro completamente adverso por culpa de la cobardía ajena. La junta directiva del barrio desestimó formalmente mi solicitud de clausura a los pocos días de haberla ingresado. El presidente del comité me notificó con frialdad que Marta, presa del pánico cuando fueron a verificar su testimonio, declaró que jamás me autorizó a usar sus datos y negó rotundamente tener quejas contra el comercio. Esa traición imperdonable no solo anuló el reclamo vecinal, sino que dejó a mi gestión expuesta como si se tratara de una iniciativa estrictamente personal y aislada. Para colmo de males, el negocio de Gabriela no solo permaneció abierto, sino que comenzó a prosperar de una manera insoportable para mi vista cotidiana. Clientes de calles aledañas y de otros sectores comenzaron a frecuentar la cafetería a todas horas, llenando la acera de autos y de personas conversando alegremente en las mañanas. Ver cómo esa mujer ganaba terreno en mi propio territorio mientras mi esposo seguía durmiendo en la habitación contigua sin dirigirme la palabra terminó de desquiciarme. Comprendí que las vías administrativas formales estaban corrompidas por la tibieza de la gente y que debía implementar medidas directas para restablecer el orden. Decidí que la resistencia debía ejecutarse en las sombras para evitar que las miradas ajenas entorpecieran mi labor de saneamiento vecinal. Una madrugada convencí a regañadientes a Marta, bajo la amenaza de exponer ante las demás vecinas sus debilidades del pasado, para que me acompañara a realizar una intervención disuasoria. Salimos a las 3 de la mañana, cubiertas con abrigos oscuros, y dejamos 3 bolsas repletas de basura orgánica descompuesta justo en el marco de la puerta del local de Gabriela. Además, utilicé un marcador permanente para rayar los ventanales con advertencias anónimas que alertaban sobre supuestos productos vencidos y plagas en el interior. Esa pequeña acción nocturna fue apenas el primer paso de una estrategia mucho más profunda y calculada para forzar el cierre del negocio. Durante esa misma semana me dediqué a llamar repetidamente desde cabinas telefónicas y números ocultos al Departamento de Salubridad e Inspección Comercial del municipio. Aseguré bajo juramento que en ese establecimiento se procesaban alimentos en condiciones deplorables y que varios residentes habían sufrido intoxicaciones severas tras consumir sus productos. Sabía que las entidades sanitarias no podían ignorar múltiples denuncias consecutivas sobre riesgos a la salud pública. La semana pasada mis esfuerzos parecieron rendir frutos cuando vi estacionarse frente a la tienda la camioneta oficial de inspección municipal. Del vehículo descendió el inspector Bruno, un hombre de aspecto severo con carpeta en mano, dispuesto a revisar cada rincón de las instalaciones. Me pasé 2 horas pegada a la cortina de mi sala, esperando con ansias el momento glorioso en que colocaran los grandes sellos rojos de clausura definitiva en los cristales. Sin embargo, para mi absoluta indignación, Bruno concluyó la revisión estrechándole la mano a Gabriela con una cordialidad desconcertante antes de retirarse del lugar. Al día siguiente recibí una llamada del departamento municipal advirtiéndome formalmente que el establecimiento cumplía con todos los estándares sanitarios requeridos por la ley. Lo peor de todo fue que el inspector Bruno dejó constancia por escrito de que el negocio estaba siendo objeto de hostigamiento reiterado y advirtió que iniciarían acciones legales contra quienes persistieran en falsas denuncias. La frustración me carcomía por dentro al ver cómo el sistema protegía a una advenediza mientras dejaba desamparadas a las familias que construimos la reputación de esta calle. No podía quedarme de brazos cruzados aceptando una derrota tan injusta.
Gabriela, lejos de amedrentarse por las advertencias en sus vidrios o por las inspecciones, decidió contraatacar con una inversión tecnológica desafiante. Contrató a una cuadrilla de técnicos que instaló potentes reflectores nocturnos que iluminan toda la acera y 2 cámaras de seguridad de alta resolución apuntando directamente hacia la calle. Esos lentes de vigilancia cubrían prácticamente todos los ángulos del paso peatonal, haciendo imposible cualquier acercamiento nocturno sin ser registrada en vídeo. Sentí esa instalación como una provocación directa hacia mi libertad de movimiento y hacia mi derecho a transitar por mi propio vecindario. Frente a esa amenaza tecnológica, entendí que debía llevar el contraataque a un nivel superior que las cámaras no pudieran neutralizar con facilidad. Como Pablo continuaba ignorándome y manteniendo una distancia gélida dentro de la casa, decidí que era hora de utilizar nuestros recursos familiares para una causa que nos beneficiaría a ambos. Accedí a la cuenta bancaria mancomunada donde guardábamos los fondos de ahorro para emergencias y retiré $800 en efectivo sin consultarle. Proteger la integridad del matrimonio está muy por encima de cualquier formalidad financiera sobre el dinero acumulado. Utilicé ese dinero para acudir a una imprenta rápida en el centro de la ciudad y encargar cientos de afiches a color con encabezados llamativos y alarmantes. En los panfletos advertía a la comunidad sobre supuestas irregularidades sanitarias, fraudes comerciales y conductas inmorales vinculadas a la administración de la nueva cafetería. Pasé varias horas redactando un texto persuasivo que no dejara dudas sobre la inconveniencia de apoyar ese negocio en un vecindario familiar. Mi plan era saturar la zona con información contundente para que ningún vecino tuviera la excusa de seguir comprando allí por desconocimiento. Aprovechando una noche lluviosa y oscura, salí con mi impermeable para repartir los afiches silenciosamente bajo las puertas de todas las casas de la cuadra. Caminé pegada a las paredes, calculando los puntos ciegos de las nuevas cámaras de seguridad para deslizar el material impreso sin ser detectada. La adrenalina de estar ejecutando una misión de rescate para mi comunidad me llenaba de una energía imparable. Estaba convencida de que al despertar y leer las advertencias, los vecinos finalmente abrirían los ojos y le darían la espalda a Gabriela de manera definitiva. Al regresar a mi hogar empapada por la lluvia, sentí una profunda satisfacción al contemplar la calle sembrada con la verdad que yo misma había distribuido. Pablo seguía durmiendo en la otra habitación, ajeno a los sacrificios invisibles que su esposa realizaba para blindar el futuro de nuestro hogar. No me importaba el cansancio físico ni el dinero invertido, porque ninguna suma es demasiado alta cuando se trata de extirpar un cáncer que amenaza con destruir la estabilidad conyugal. Todo estaba listo para que el boicot social finalmente se consolidara bajo la presión del escándalo impreso. Sin embargo, al mirar por la ventana antes de secarme el cabello, noté que la luz roja intermitente de las cámaras de Gabriela seguía parpadeando con una claridad inquietante bajo los reflectores. Una pequeña punzada de inquietud me cruzó el pecho, pero me convencí rápidamente de que la lluvia y la capucha de mi impermeable habrían impedido cualquier identificación precisa. Mañana el vecindario amanecería convulsionado por mis revelaciones y la usurpadora de la esquina sabría lo que cuesta meterse con una mujer decidida. El control de esta calle siempre ha sido mío y ningún lente electrónico iba a cambiar esa realidad. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, qué jugada tan brillante. Vaciar la cuenta de ahorros compartida con tu esposo para mandar a imprimir volantes difamatorios y repartirlos de noche como si fueras una criminal. Estás destruyendo tu propio matrimonio financieramente mientras intentas fingir que lo estás protegiendo. Respuesta de la OP. El dinero en una cuenta bancaria no sirve absolutamente de nada si el hogar que lo sostiene se desmorona por culpa de una tentación en la esquina. Considero ese retiro de fondos como una inversión prioritaria y de emergencia para garantizar la seguridad de mi familia. Usuario anónimo 2 dice, te estás metiendo en la boca del lobo merodeando ese local de noche cuando acabas de decir que pusieron cámaras de alta resolución y reflectores. Deja de buscarte problemas legales absurdos porque esas grabaciones te van a dejar en evidencia tarde o temprano. Respuesta de la OP. Conozco perfectamente cada centímetro y cada rincón de esta calle desde hace una década, así que sé muy bien cómo moverme sin ser captada. Nadie tiene el poder de prohibirme caminar libremente por la acera que está frente a mi propia residencia a la hora que yo decida. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde que repartí aquellos volantes informativos bajo las puertas de mis vecinos y toda la estructura de mi vida se vino abajo con una violencia demoledora. Nada de lo que calculé salió como esperaba, y la trampa que creí tener bajo control terminó cerrándose directamente sobre mi propio cuello. Lo que yo ignoraba por completo era que el inspector Bruno, aquel funcionario municipal que desestimó mis denuncias sanitarias, no era un simple empleado imparcial, sino el mismísimo tío carnal de Gabriela. Al descubrir mis reportes fraudulentos, Bruno se encargó de redactar un informe exhaustivo donde documentó minuciosamente la mala fe y la falsedad deliberada de cada una de mis acusaciones anónimas. Con ese documento oficial como respaldo, Gabriela no dudó un segundo en acudir a la fiscalía y a la policía para presentar una denuncia penal formal en mi contra.
Entregó horas enteras de grabaciones nítidas captadas por sus cámaras de seguridad de alta definición, donde la lluvia y mi capucha no sirvieron de absolutamente nada. En los vídeos se me ve con total claridad repartiendo los panfletos difamatorios bajo las rendijas de las casas vecinas. Incluso registraron los momentos en que increpé a varios clientes en la banqueta para advertirles que no ingresaran al establecimiento. El golpe definitivo llegó un jueves por la tarde cuando una patrulla policial se estacionó frente a mi casa y 2 oficiales uniformados tocaron a mi puerta con una orden judicial. Me entregaron en propia mano una orden de restricción inmediata que me prohíbe acercarme a menos de 200 metros de Gabriela o de su local comercial, junto con una citación por acoso continuo, difamación agravada y daños a la propiedad privada. Estaba en la sala temblando con los papeles en la mano, intentando asimilar la gravedad de la situación legal, cuando escuché la llave de Pablo girar en la cerradura principal al volver de su oficina. Pablo entró a la casa y se topó de frente con los oficiales de policía y el expediente judicial abierto sobre la mesa de centro. Los agentes le explicaron con total frialdad el motivo de su presencia y le informaron sobre las medidas cautelares impuestas contra su esposa debido a los registros audiovisuales. Para empeorar aún más la pesadilla, esa misma mañana Pablo había intentado hacer un pago desde la cuenta mancomunada y descubrió que el fondo de ahorros estaba prácticamente en ceros por los retiros que hice para la imprenta. Ver la realidad expuesta por las autoridades y constatar el dinero desaparecido provocó en él una reacción que jamás le había visto. No gritó, no insultó ni rompió nada como lo habría hecho cualquier persona descontrolada. Su reacción fue de una frialdad aterradora que me congeló la sangre. Miró a los policías, asintió en silencio confirmando que entendía la situación y caminó despacio hacia el dormitorio principal sin dirigirme una sola palabra. Lo seguí desesperada, suplicándole que me escuchara y tratando de explicarle que todo ese dinero lo utilicé para salvar nuestro matrimonio del peligro que representaba esa mujer en la esquina. Él simplemente sacó 2 maletas grandes del armario, las abrió sobre la cama y comenzó a empacar su ropa con una calma metódica y distante. Traté de sujetarle los brazos para impedir que siguiera guardando sus camisas, pero me esquivó como si tuviera enfrente a un fantasma desagradable. Cuando terminó de cerrar las maletas, sacó su juego de llaves de la casa del bolsillo, las colocó sobre la cómoda y me miró directamente a los ojos con una expresión de desprecio absoluto. Me dijo con voz pausada que durante 10 años había tolerado mi paranoia pensando que era una forma exagerada de afecto, pero que ahora entendía que estaba atado a una persona destructiva y fuera de control. Agregó que no estaba dispuesto a hundir su vida ni su dignidad en los tribunales por culpa de mis complejos enfermizos. Lo vi bajar las escaleras cargando su equipaje mientras yo lloraba en el pasillo, rogándole que no me dejara sola frente al escándalo que se avecinaba con la policía. Pablo no miró atrás ni un solo segundo, abrió la puerta principal, subió sus pertenencias a la cajuela de su vehículo y arrancó el auto sin despedirse de mí. Quedarme en medio de esa sala vacía, con los documentos policiales sobre la mesa y el eco de sus pasos alejándose, fue una de las sensaciones más amargas que he experimentado en mi existencia. El hombre por el que había sacrificado mi tranquilidad me abandonaba a mi suerte en el momento más crítico. A la mañana siguiente, mientras intentaba buscar desesperadamente el contacto de un abogado defensor, sonó el timbre de la entrada con una nueva notificación judicial. Un mensajero legal me entregó la demanda formal de divorcio unilateral promovida por el abogado de Pablo, solicitando la disolución inmediata del vínculo matrimonial y la liquidación total de los bienes conyugales. Su decisión era terminante y no dejaba ningún espacio para la mediación ni para el diálogo que yo tanto necesitaba. En menos de 24 horas había perdido a mi esposo y me encontraba al borde de un juicio penal por defender lo que creía mío. La noticia de la demanda policial y de la orden de alejamiento se regó por el vecindario como la pólvora antes del mediodía. Me asomé a la ventana y noté que Marta y otras mujeres de la cuadra estaban reunidas afuera de la tienda de Gabriela, conversando en voz baja y señalando hacia mi fachada con desaprobación evidente. Ninguna de ellas me envió un mensaje para solidarizarse ni para preguntarme cómo estaba enfrentando semejante tormenta legal. Me convertí de la noche a la mañana en la culpable absoluta de un conflicto que inicié para protegerlas a todas de la tentación. Pasé los días siguientes encerrada entre 4 paredes, sin atreverme a encender las luces de la sala para no llamar la atención de los transeúntes. Cada sonido en la acera me parecía una nueva patrulla llegando para arrestarme o un notificador trayendo más problemas a mi puerta. Mi teléfono solo sonaba para recibir recordatorios de mi abogado sobre los costos exorbitantes que implicaría armar una defensa medianamente sólida contra las pruebas en vídeo. La sensación de asedio constante me impedía dormir más de 2 horas seguidas por la noche. Todo el plan de seguridad que construí meticulosamente durante una década para blindar a mi familia se desmoronó por completo en cuestión de semanas. La ironía de verme atrapada por mis propias acciones me quemaba el pecho, aunque en el fondo no podía evitar sentir una profunda rabia hacia la deslealtad de Pablo. Un verdadero compañero de vida no abandona el barco cuando las tormentas se desatan, sino que se mantiene firme al lado de la mujer que intentó protegerlo. Su partida fue una cobardía inaceptable que terminó de coronar la injusticia de todo este proceso.
Ahora debo concentrar mis pocas energías en preparar mi defensa judicial para evitar que las demandas de Gabriela terminen dejándome en la calle o tras las rejas. Mi abogado ya me advirtió que las grabaciones son demoledoras y que el vínculo familiar entre el inspector Bruno y la demandante refuerza la solidez de sus acusaciones por hostigamiento. No sé cómo voy a costear semejante proceso sin los ahorros que vacié y sin el respaldo económico de mi esposo. El vacío que se respira en esta casa es insoportable, pero todavía me niego a darle el gusto a esa mujer de verme derrotada por completo. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: tu plan de vigilancia matrimonial fue el equivalente a prenderle fuego a toda tu casa con tal de evitar que entrara un mosquito por la ventana. Pablo hizo lo más inteligente al empacar sus cosas en silencio y salir corriendo de semejante manicomio antes de que lo arrastraras al fondo del pozo contigo. Respuesta de la OP: resulta muy fácil juzgar el comportamiento ajeno sin considerar el inmenso dolor de ver a tu propio esposo dándote la espalda cuando más lo necesitas. Un matrimonio de 10 años merecía un mínimo de lealtad y apoyo frente a los ataques legales de personas extrañas que vinieron a alterar nuestra tranquilidad. Usuario Anónimo 2 dice: el viejo refrán nunca falla, el que cava una fosa para otro termina cayendo redondito en ella y grabado en alta definición por las cámaras de seguridad. Te creías intocable manipulando a tus vecinas y ahora estás demandada, sola y enfrentando un divorcio fulminante. Respuesta de la OP: lo que ocurrió fue una emboscada perfectamente planificada entre Gabriela y su tío inspector para destruir mi reputación y apoderarse del control social del barrio. Me utilizaron como chivo expiatorio para tapar las irregularidades de un negocio que jamás debió ser autorizado en esta calle. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que Pablo cruzó esa puerta con sus maletas para no volver nunca más y el proceso judicial concluyó con una sentencia condenatoria devastadora para mi vida. El tribunal falló a favor de Gabriela en todas las instancias civiles, obligándome a pagar una indemnización económica monumental por concepto de daños morales, perjuicios materiales y pérdidas comerciales debidamente calculadas. La suma fijada por el juez superó con creces cualquier posibilidad de pago inmediato con mis ingresos personales. Para no enfrentar embargos forzosos ni medidas cautelares más severas que me llevaran a prisión preventiva, me vi obligada a hipotecar de urgencia la parte que me correspondía de esta casa. El golpe financiero fue brutal, pero el verdadero castigo se consolidó en el terreno social dentro de mi propio vecindario. Durante el desarrollo del juicio, Marta y las demás residentes de la cuadra acudieron a declarar como testigos de la parte acusadora para desvincularse por completo de cualquier sabotaje nocturno. Entregaron copias de mis mensajes privados, relataron la reunión en mi sala y aseguraron bajo juramento que yo las había presionado para perjudicar a la cafetería. Ver a las mismas mujeres a las que intenté proteger dándome la espalda en un estrado judicial terminó de sellar mi destierro definitivo en esta calle. Ahora, salir a tirar la basura o caminar hacia la parada del autobús se ha convertido en un calvario de humillación cotidiana. Cada vez que pongo un pie fuera del porche, los vecinos que me ven se dan la media vuelta de inmediato o cruzan a la otra vereda para no tener que respirar el mismo aire que yo. Nadie me saluda, las conversaciones se apagan en cuanto paso cerca y las miradas de rechazo son tan evidentes que queman como fuego en la piel. Me he transformado en una extraña repudiada dentro del mismo barrio que caminé con la frente en alto durante una década entera. Pablo finalizó los trámites del divorcio sin concederme una sola oportunidad para hablar cara a cara o intentar una reconciliación pacífica. Liquidó su parte proporcional de la propiedad a través de intermediarios legales, retiró hasta el último objeto personal que le pertenecía y se mudó a un departamento en un sector distante de la ciudad. Bloqueó todas mis líneas telefónicas, cerró sus redes sociales y advirtió a nuestros conocidos mutuos que no le transmitieran ningún recado proveniente de mi parte. Desapareció de mi realidad de una forma tan absoluta y quirúrgica que por momentos parece como si nunca hubiera compartido 10 años de su vida a mi lado. Paso la mayor parte de mis días encerrada en esta casa a oscuras, sentada en una silla junto a la ventana de la sala para mirar a través de las rendijas de las cortinas. Desde mi escondite observo cómo la cafetería de Gabriela florece todos los días, llena de clientes que disfrutan del sol de la tarde en las mesas instaladas sobre la terraza exterior. Veo a Marta, a las demás vecinas y a sus familias sentarse a tomar café, reírse a carcajadas y felicitar a la dueña por el éxito rotundo de su establecimiento. La mujer a la que intenté expulsar con todas mis fuerzas es ahora el corazón social de la comunidad, mientras yo permanezco sepultada en vida detrás de una tela vieja. En este encierro forzado y en medio del silencio asfixiante de estas habitaciones vacías, he tenido que tragarme el dolor amargo y cobarde de reconocer mi propia culpa. Todo lo que construí con tanto celo no fue destruido por una vecina atractiva ni por una cafetería en la esquina, sino por mi propia locura posesiva.
Fueron mis sospechas infundadas, mis mentiras manipuladoras, mi necesidad enfermiza de vigilar cada respiración de Pablo y mi terquedad ciega las únicas herramientas que demolieron mi matrimonio. Nadie me tendió una trampa, fui yo misma quien cavó cada centímetro de este pozo del que ahora no tengo ninguna forma de salir. Me aterra mirar el futuro porque sé que me esperan años de pagar deudas bancarias sola, trabajando el doble para sostener una hipoteca sobre una casa que ya no tiene calor de hogar. La soberbia con la que me creía dueña del destino de los demás se transformó en un miedo constante a dar la cara y a enfrentar las miradas de la gente en la calle. Me convertí en el monstruo del barrio, en la historia de advertencia que las madres cuentan para ejemplificar lo que los celos desmedidos pueden provocar en una familia. No me queda orgullo, no me queda dignidad y no me queda nadie a quien culpar por este desastre más que a mi propio reflejo. La noche cae sobre la cuadra y las luces cálidas de la tienda de la esquina iluminan la acera con una vitalidad que jamás volverá a entrar por mi puerta. Apago la última lámpara de la sala para que nadie note que sigo aquí dentro, vigilando como una sombra derrotada la felicidad ajena que no pude destruir. Mi vida se redujo a este rincón oscuro, a escuchar las risas lejanas de la calle y a esperar que el tiempo pase mientras pago la condena de mis propios errores en absoluta soledad.